Detente un momento. Respira. Si este vídeo apareció frente a ti justo ahora, no lo descartes tan rápido. Entre millones de opciones, algo dentro de ti decidió hacer clic. No fue solo curiosidad. Fue reconocimiento. Carl Jung llamó a esto sincronicidad. No simples coincidencias, sino encuentros cargados de significado. Momentos en los que lo externo y lo interno se alinean como si una inteligencia más profunda estuviera moviendo las piezas. Y este es uno de esos momentos. Tal vez estás atravesando un periodo difícil. Tal vez sientes que la vida te está empujando hacia algo distinto, pero no sabes hacia dónde. O quizás hay una inquietud silenciosa que no te deja en paz. Esa sensación de estar viviendo en piloto automático. De sobrevivir, en lugar de vivir. Esa inquietud no es debilidad. Es la señal más poderosa que puedes recibir. Es el inicio del despertar. La vida tiene una forma extraña de colocarnos exactamente donde necesitamos estar cuando estamos listos para evolucionar. Aparecen las conversaciones correctas, los libros correctos, incluso los vídeos correctos. Jung lo explicó con claridad: hay eventos que no tienen una causa visible, pero sí un significado profundo para quien los experimenta. Tu presencia aquí no es casual. Es parte de un proceso que ya comenzó dentro de ti. Y aunque no lo veas todavía, algo en tu interior ya tomó una decisión. El problema es que solemos ignorar estas señales. El ruido diario, las obligaciones, las pantallas, el trabajo excesivo, relaciones que nos mantienen ocupados, entretenimiento sin fin, todo se convierte en una estrategia para no sentarnos en silencio con nosotros mismos. Pero llega un punto en que el alma se cansa. Y cuando el alma se cansa, no susurra. Grita. Grita a través de la ansiedad, del insomnio, del vacío que aparece incluso cuando todo está bien. De patrones que se repiten una y otra vez, como si la vida intentara enseñarte la misma lección hasta que la mires de frente. Este vídeo no es una solución mágica. No va a transformar tu vida en una noche. Pero puede ser el comienzo de algo mucho más poderoso: conciencia. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambian las circunstancias externas. Ocurre cuando empiezas a ver con claridad. Cuando te quitas las vendas. Cuando asumes tu propia historia. Carl Jung dedicó su vida a explorar los misterios de la psique humana. Descubrió que dentro de cada persona hay un universo completo, recuerdos ancestrales, arquetipos, fuerzas inconscientes que influyen en cada decisión. Pero también descubrió algo más importante: que dentro de ti existe todo lo necesario para alcanzar plenitud. El problema no es la falta de potencial. El problema es que la mayoría nunca inicia el viaje. Prefieren la comodidad del inconsciente. Prefieren no cuestionar. Prefieren no incomodarse. Pero tú no. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti está inquieto. Buscando. Cuestionando. Y esa inquietud es sagrada. Es el yo auténtico intentando emerger debajo de las máscaras sociales. Debajo de las expectativas externas. Debajo de las versiones que construiste para sobrevivir. Ese movimiento interno marca el inicio del despertar. Y despertar duele. Duele porque implica dejar morir partes de ti que ya no sirven. Duele porque rompe ilusiones. Duele porque te obliga a mirar lo que evitaste durante años. Lo que escucharás en este vídeo no es solo teoría psicológica. Es un espejo. Algunas partes resonarán tan profundamente que tal vez necesites pausar y respirar. Otras te incomodarán. Y si eso ocurre, presta atención. La incomodidad no es el problema. Es el proceso. Es en la incomodidad donde se rompen las viejas corazas. Es ahí donde algo nuevo puede nacer. No hay atajos en este camino. No se puede saltar el dolor del crecimiento. El autoconocimiento exige valentía. Exige honestidad brutal.
Exige dejar de engañarte. Pero la recompensa es algo que ningún dinero puede comprar. Libertad. Libertad de patrones repetitivos. Libertad de relaciones que te desgastan. Libertad de una mente que se convirtió en prisión. Libertad para ser quien realmente eres, sin pedir permiso. Este momento es sagrado. Es el instante en que decides escucharte. No importa si llegaste aquí por dolor, curiosidad o desesperación. Lo que importa es que estás aquí. Y estar aquí ya es el primer paso. Jung dijo que una vida no vivida es una enfermedad. Piénsalo. ¿Cuántas personas atraviesan su existencia sin vivirla realmente? ¿Cuántas siguen el guión que les entregaron sin escribir el suyo propio? No tienes que ser una de ellas. Puedes elegir diferente. Y elegir diferente empieza ahora. Así que respira otra vez. Pon tu teléfono en silencio. Regálate estos minutos. Porque lo que vamos a explorar no es entretenimiento. Es una oportunidad. Una oportunidad para ver con nuevos ojos. Para comprender lo que está ocurriendo en tu interior. Para iniciar el viaje más importante que existe, el viaje de regreso a ti. En Alma en Crecimiento no buscamos ofrecer respuestas fáciles. Este espacio nació con una intención clara: acompañarte en tu proceso. Tender un puente entre la psicología profunda y tu experiencia real. Detrás de cada pantalla hay una historia. Una persona con luchas, miedos y sueños. Y si estás escuchando esto, no estás solo. Quiero que me escribas en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Desde dónde estás emprendiendo tu propio viaje. Construyamos este mapa de personas que decidieron dejar de huir y empezar a mirarse. Porque cuando una persona despierta, inspira a otras. Y ahora sí. Lo que viene a continuación es un viaje profundo. Hablaremos de sincronicidad. Del llamado del alma. De la sombra. Del doloroso y liberador proceso de convertirte en quien realmente eres. Quédate hasta el final. Hay una parte de este mensaje que está destinada específicamente para ti. Empecemos. Existe una voz que habla en el silencio. No usa palabras. Se manifiesta como una sensación. Como ansiedad sin nombre. Como una incomodidad persistente. Es la voz del alma intentando despertarte de un sueño profundo. La mayoría nunca la escucha. La ahogan con ruido. Con ocupaciones. Con distracciones constantes. Porque escuchar esa voz implica aceptar que algo debe cambiar. Y el cambio asusta. Pero ignorarlo, asusta más. Y en la siguiente parte entenderás por qué esa voz no aparece para destruir tu vida, sino para salvarla. Hay una frase de Carl Jung que incomoda cuando la escuchas de verdad. La vida no vivida. No es una metáfora poética. Es una advertencia. Jung observó que muchas personas atraviesan décadas enteras cumpliendo expectativas externas. Lo que querían sus padres. Lo que aprobaba la sociedad. Lo que parecía seguro. Lo que daba prestigio. Lo que correspondía. Y en ese intento de encajar, se abandonan. Abandonan sus sueños. Abandonan su vocación. Abandonan su esencia. Desde afuera, todo parece correcto. Carrera estable. Relaciones aceptables. Rutina funcional. Pero por dentro hay algo que no respira. Y Jung fue claro, esa vida no vivida tiene un precio. No siempre se paga de inmediato. A veces tarda años. Pero se manifiesta en enfermedades psicosomáticas, en depresiones que nadie entiende, en crisis de mediana edad que parecen surgir de la nada, en una sensación devastadora de haber traicionado algo sagrado. La vocación interior es precisamente eso, la vida auténtica intentando emerger. Es tu verdadero ser golpeando la puerta de la conciencia y diciendo, estoy aquí. Déjame existir.
El problema es que esa vocación casi nunca llega envuelta en comodidad. Llega como crisis, como una relación que termina, como un trabajo que ya no tiene sentido, como un vacío que ningún logro puede llenar. El alma primero susurra. Si no la escuchas, insiste. Y si sigues ignorándola, grita. Muchos interpretan ese grito como fracaso, como depresión, como algo que debe corregirse rápidamente. Buscan soluciones inmediatas, algo que silencie el malestar para volver a la normalidad. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si el malestar no es el problema? ¿Y si es la solución intentando abrirse paso? ¿Y si es la vida diciéndote que estás viviendo la historia equivocada? La llamada interior nunca es conveniente. No espera a que tengas tiempo libre ni condiciones perfectas. Aparece cuando debe aparecer. Y curiosamente, suele hacerlo cuando estás más ocupado, cuando más compromisos tienes, cuando parece imposible detenerse. Porque si no te detienes por decisión propia, la vida te detiene. A veces con enfermedad, a veces con pérdida, a veces con colapso. Reconocer esta vocación exige una honestidad brutal. Significa mirarte al espejo y admitir, no soy feliz. No estoy viviendo mi verdad. Construí una vida que luce bien por fuera, pero por dentro está vacía. Esa admisión duele. Es como quitarte una venda después de años en la oscuridad. La luz molesta al principio, pero es la única forma de empezar a ver. La voz del alma no siempre es dramática. Muchas veces es sutil. Es esa opresión en el pecho cuando haces algo que sabes que no te corresponde. Es esa incomodidad cuando todos celebran tu éxito, pero tú no sientes nada. Es esa pregunta que aparece al amanecer, ¿es esto todo? Esas preguntas no son debilidad. Son señales de que hay una vida auténtica esperando ser vivida. Jung llamó a este proceso individuación. Convertirte en quien realmente eres. No en quien tus padres soñaron. No en quien la sociedad aplaude. No en quien resulta conveniente. Sino en tu verdadera esencia. Pero la individuación no es cómoda. Es el viaje del héroe aplicado a tu propia vida. Y todo viaje del héroe implica abandonar la seguridad de lo conocido. Implica tolerar el juicio. Implica aceptar que tal vez perdiste años viviendo una versión que no eras tú. Implica enfrentar el miedo. Y sí, el miedo es real. Pero hay algo más aterrador que responder al llamado. Llegar al final y descubrir que nunca viviste plenamente. Mirar atrás y ver solo roles. Máscaras, versiones adaptadas, y darte cuenta de que fuiste un extraño para ti mismo. La vocación interior no promete facilidad, promete incomodidad, promete pérdidas, promete momentos de soledad, pero también promete algo que nada externo puede darte: autenticidad. La paz de apoyar la cabeza en la almohada y saber que estás siendo fiel a quien eres. Y si ahora sientes inquietud, no la ignores. No la tapes con más trabajo. No la ahogues con más distracciones. Esa incomodidad es tu brújula. Es la vida diciéndote, despierta. Y dar el primer paso no significa destruirlo todo mañana. A veces es algo más simple. Empezar a prestar atención. Crear espacios de silencio. Escribir lo que sientes. Buscar terapia. Caminar solo. Hacerte preguntas que evitaste durante años. Es decirte a ti mismo, mi verdad importa. Y ese sí, aunque parezca pequeño, cambia el rumbo entero de una vida. Pero hay algo más profundo todavía. Algo que casi nadie quiere mirar. La sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos. Lo que consideramos inaceptable, vergonzoso, feo. Desde pequeños aprendemos qué mostrar y qué esconder. Ocultamos la ira, la tristeza, la envidia,
el deseo, la ambición. Construimos una personalidad aceptable. Y todo lo que no encaja, lo empujamos al sótano de la psique. Pero la sombra no desaparece. Se fortalece en silencio. Aparece en sueños. En reacciones desproporcionadas. En proyecciones. Lo que más te irrita de los demás suele ser algo que no has aceptado en ti. Quien critica con dureza la arrogancia ajena puede estar huyendo de su propia arrogancia. Quien juzga la sensualidad de otros puede estar reprimiendo su propio deseo. Y aquí viene una de las frases más potentes de Jung: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Sanar no significa volverte perfecto. Significa integrar. Aceptar que eres complejo. Que puedes ser generoso y también envidioso. Amable y también irritable. Luz y sombra al mismo tiempo. La totalidad humana incluye ambas. Pero la sociedad nos enseñó a dividirnos. Bueno y malo. Correcto e incorrecto. Aceptable e inaceptable. Y esa división interna es la raíz de muchos de nuestros conflictos. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo todavía más incómodo. ¿Qué ocurre cuando ignoras tu sombra durante años? ¿Cómo se vuelve en tu contra? ¿Y por qué integrarla puede convertirse en el acto más liberador de tu vida? Quédate, porque aquí es donde el verdadero trabajo comienza. Crecemos intentando ser buenos. Buenos hijos. Buenos alumnos. Buenos profesionales. Buenas personas. Aprendemos muy pronto que hay partes de nosotros que reciben aprobación y otras que deben esconderse. Entonces elegimos mostrar solo la luz. Y mientras más insistimos en ser perfectos, más reprimimos lo que consideramos inaceptable. La ira, la envidia, el deseo, la ambición, la tristeza profunda, la agresividad natural. El problema es que todo lo que reprimes no desaparece. Se acumula, se densifica, se convierte en sombra. Y cuanto más te obsesionas con ser impecable, más grande y peligrosa se vuelve esa sombra. Hasta que un día explota. En un arrebato de ira que ni tú entiendes. En una conducta compulsiva que prometiste no repetir. En una depresión que parece surgir de la nada. Pero no surgió de la nada. Se estuvo gestando en silencio durante años. La sombra se revela especialmente en patrones repetitivos. La persona que siempre elige parejas emocionalmente inaccesibles. La que se autosabotea justo cuando está a punto de triunfar. La que una y otra vez entra en relaciones donde se siente devaluada. Eso no es mala suerte. Es la sombra actuando. Jung lo expresó con una frase brutalmente honesta: hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y de repente entiendes algo incómodo. Tal vez no era destino. Tal vez era inconsciencia. Enfrentar la sombra exige un valor que pocas personas están dispuestas a desarrollar. Significa admitir: sí, siento envidia. Sí, estoy lleno de ira. Sí, tengo deseos que me avergüenzan. Sí, soy capaz de mezquindad. Reconocer eso no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona íntegra. Porque la integridad no es pureza. Es totalidad. Integrar la sombra no significa actuar cada impulso oscuro. No se trata de dar rienda suelta a todo lo reprimido. Se trata de reconocerlo. Nombrarlo. Comprenderlo. Cuando la sombra es vista, pierde su poder destructivo. La ira reconocida puede transformarse en límites sanos. La envidia reconocida puede señalar lo que realmente deseas alcanzar. El egoísmo reconocido puede enseñarte a cuidarte. Muchos temen mirar su sombra porque creen que encontrarán un monstruo. Pero el verdadero monstruo es la sombra no reconocida. Mientras permanece en el inconsciente, actúa de forma autónoma. Sabotea. Manipula.
Repite. Cuando la traes a la conciencia, deja de ser monstruo y se convierte en energía vital esperando integración. Jung trabajaba con los sueños porque entendía que son el lenguaje directo de la sombra. El perseguidor en una pesadilla puede ser tu ira reprimida. La figura oscura que te asusta puede ser tu propio poder personal, el que no te permites asumir. La vida misma te da pistas constantemente. Cada reacción desproporcionada. Cada persona que te irrita sin razón aparente. Cada patrón que se repite. Ahí está la sombra. No como enemiga, como maestra. En lugar de juzgarte, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí está pidiendo ser reconocida? ¿Qué estoy negando que necesita integración? El proceso no es cómodo. Hay vergüenza. Hay resistencia. Hay momentos en que preferirías no haber abierto esa puerta. Pero cada fragmento de sombra integrado es un fragmento de alma recuperado. Es energía que vuelve a fluir. Es libertad frente a lo automático. Es dejar de ser arrastrado por fuerzas invisibles. Y aquí hay algo esencial. Este trabajo rara vez se hace completamente solo. La sombra es experta en disfrazarse. Se esconde detrás de justificaciones brillantes. Un acompañamiento terapéutico puede ayudarte a ver puntos ciegos que tú no puedes detectar. No es debilidad pedir ayuda. Es madurez. Trabajar con la sombra no es para quienes quieren comodidad. Es para quienes quieren verdad. Y aquí entramos en otro nivel. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Se despiertan, cumplen tareas, reaccionan, se distraen, se duermen y repiten, funcionan, cumplen, sobreviven, pero no están realmente presentes. Jung decía que muchas personas no viven su vida, son vividas por fuerzas inconscientes. El despertar de la conciencia es doloroso. Es como abrir los ojos después de años en la oscuridad. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no eran elecciones reales, sino condicionamientos. Que gran parte de tu personalidad fue construida para adaptarte, no para expresarte. Que pasaste años reaccionando desde heridas antiguas sin saberlo. Y este despertar suele comenzar con una crisis. Una pérdida, un trauma, una enfermedad, o algo más sutil, un vacío que ningún logro logra llenar. De repente, lo que antes tenía sentido ya no lo tiene. Las respuestas automáticas dejan de funcionar. Las distracciones ya no anestesian igual. Y en esa desorientación nace algo nuevo. Conciencia. El primer paso es darte cuenta de que estabas dormido. Es desarrollar metaconciencia, la capacidad de observar tu propia mente en acción. Es ese momento, en medio de una discusión, en que algo dentro de ti dice, ¿por qué reacciono siempre igual? Es cuando estás a punto de repetir un patrón destructivo, y aparece una pausa. Esa pausa es oro. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside tu libertad. Mientras reaccionas automáticamente, no hay libertad. Solo condicionamiento. Pero cuando puedes observar tus patrones, cuando puedes ver tu propia herida activándose, entonces aparece la posibilidad de elegir. Y con la elección, nace el poder. Pero despertar trae una responsabilidad incómoda. Cuando estás inconsciente, puedes culpar al destino, a tus padres, a la sociedad. Cuando despiertas, comprendes que participas activamente en la construcción de tu realidad. Eso es liberador. Y aterrador. Porque ya no eres solo víctima. Eres agente. Jung hablaba del sí mismo como un centro más profundo que el ego. No es la identidad que busca aprobación. Es algo más amplio, más conectado con la totalidad. Despertar es empezar a alinearte con ese centro. Y una vez que despiertas, no puedes volver a dormir del todo. Es como la alegoría de la caverna. Después de ver la luz, la oscuridad ya no es igual.
Puedes sentir nostalgia por la ignorancia, por la simplicidad de no cuestionar nada. Pero el camino es hacia adelante. La conciencia, una vez expandida, no vuelve a su tamaño anterior. Y aquí viene algo importante. El despertar no es un evento único. No es un día en que lo entendiste todo. Es un proceso continuo. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar. Cada vez que integras una parte de tu sombra. Cada vez que escuchas tu vocación interior. Estás despertando un poco más. Y en la siguiente parte vamos a ir todavía más profundo. ¿Qué ocurre cuando decides sostener esa conciencia en el tiempo? ¿Cómo se construye una vida verdaderamente alineada? ¿Y por qué este proceso, aunque exigente, es la única vía hacia una existencia plena? Aquí es donde la transformación deja de ser teoría y se convierte en práctica real. Cada día te ofrece una elección silenciosa. Automatismo o conciencia. Distracción o presencia. Máscara o autenticidad. No es algo espectacular. No es un momento místico con música de fondo. Es algo mucho más simple y más exigente. Es detenerte, aunque sea unos segundos, y preguntarte, ¿cómo me siento realmente ahora mismo? Es cuestionar ese pensamiento automático que aparece sin permiso. Es elegir responder en lugar de reaccionar. Es notar la emoción antes de que tome el control. Ahí estás practicando el despertar. Pero hay algo que debes entender con total claridad. Despertar no significa felicidad constante. A veces significa sentir el dolor que llevabas años evitando. Significa reconocer dinámicas tóxicas que preferías no ver. Significa aceptar que te has traicionado a ti mismo más veces de las que quieres admitir. Y duele. Pero esa claridad dolorosa es infinitamente superior a la ilusión cómoda. Porque solo puedes transformar lo que reconoces. Solo puedes sanar lo que dejas de negar. El despertar también trae una soledad particular. Cuando comienzas a ver con otros ojos, no todos a tu alrededor están mirando lo mismo. Puede que te distancies de personas con las que antes compartías todo, porque ya no hay afinidad real. Puede que incomodes a familiares que prefieren la versión antigua y predecible de ti. Puede que decepciones expectativas colectivas. Jung lo advirtió, convertirte en quien realmente eres puede implicar romper acuerdos invisibles con el entorno. Y sí, eso puede sentirse como pérdida. Pero esa aparente soledad abre un espacio nuevo. Un espacio para vínculos más auténticos. Para conversaciones profundas. Para relaciones donde no necesitas actuar. Cuando dos personas despiertas se encuentran, hay algo diferente. Hay reconocimiento. Hay verdad. Hay intimidad sin máscaras. El despertar puede costarte relaciones superficiales, pero te regala la posibilidad de una conexión real. Ahora necesito decir algo importante. Muchos de ustedes usan los contenidos de Alma en Crecimiento como apoyo, como compañía en momentos difíciles, como espejo de sus propios procesos. Y eso es profundamente significativo. Pero escuchar no basta. Entender no basta. El autoconocimiento sin acción es solo teoría elegante. ¿Cuántas personas consumen contenido sobre crecimiento personal durante años y siguen atrapadas en los mismos patrones? Acumulan frases, acumulan conceptos, acumulan inspiración, pero no cambian. La transformación exige movimiento, exige incomodidad, exige salir de la zona conocida. Exige aplicar lo que comprendes. No basta con ver vídeos. No basta con leer libros. No basta con ir a terapia si después no asumes responsabilidad diaria. En algún punto debes dejar de ser consumidor pasivo y convertirte en protagonista activo de tu propia evolución. Por eso desarrollamos el EVOOC como transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo reflexión. Es práctica. Son ejercicios concretos,
herramientas aplicables, pasos claros para convertir el dolor en impulso. El enlace está en el primer comentario fijado. No ofrecemos milagros. Ofrecemos un camino real. Pero recorrerlo depende de tu decisión. Nadie puede hacerlo por ti. Podemos acompañarte. Podemos guiarte. Pero el paso lo das tú. Y ahora volvamos al corazón del proceso. Jung descubrió algo fascinante. La psique humana está estructurada por patrones universales que llamó arquetipos. El héroe, la madre, el sabio, la sombra, el anima, el animus. No los aprendemos, los heredamos. Forman parte de lo que llamó el inconsciente colectivo. Y operan en tu vida, aunque no lo sepas. Uno de los más importantes es la persona. La persona es la máscara social. El personaje que construyes para adaptarte. El profesional competente. El hijo ejemplar. El amigo divertido. La madre sacrificada. La persona no es falsa. Es necesaria. El problema surge cuando te identificas completamente con ella. Cuando olvidas que debajo del rol hay alguien más. ¿Cuántas personas viven atrapadas en su personaje? El médico que ya no sabe quién es fuera de la bata. La madre que perdió su identidad en el rol maternal. El ejecutivo que solo existe a través del trabajo. Cuando la persona domina todo, la vida se convierte en actuación. Y la vida siempre termina derrumbando las máscaras demasiado rígidas. Una pérdida de empleo que destruye la identidad profesional. Hijos que crecen y dejan un vacío insoportable. Una crisis de mediana edad que obliga a preguntarse, ¿quién soy cuando me quito todos los títulos? Ahí comienza el verdadero trabajo. Otro arquetipo esencial es el héroe. El viaje del héroe aparece en todas las culturas. La llamada, el desafío, el descenso, la transformación, el regreso. No es solo un mito. Es la estructura de tu proceso de individuación. Cada uno de nosotros recibe una llamada. Pero no todos responden. Ser el héroe de tu propia historia significa asumir responsabilidad. Significa dejar de ser espectador secundario. Significa decir, mi vida es mi responsabilidad. Eso asusta. Porque el poder implica dejar de culpar. Implica abandonar excusas. Implica tomar decisiones conscientes incluso cuando son incómodas. También está el arquetipo del sabio. Esa parte de ti que quiere comprender, que busca profundidad, que no se conforma con respuestas superficiales. Cultivar al sabio interior es elegir verdad por encima de comodidad. Pero hay otro arquetipo que equilibra todo esto: el loco, el bufón. El que se ríe. El que rompe rigideces. El que recuerda que no necesita ser perfecto. En una cultura obsesionada con rendimiento y éxito, el bufón es medicina. Te recuerda que errar es humano. Que no eres solo productividad. Que la ligereza también es sabiduría. Y luego están el anima y el animus. Los aspectos femenino y masculino presentes en todos nosotros. Cuando negamos estas energías internas, buscamos compulsivamente afuera lo que nos falta. Proyectamos en parejas lo que no hemos integrado. Idealizamos. Dependemos. La integración del anima y el animus es clave para la madurez psicológica. No se trata de género. Se trata de equilibrio. Sensibilidad y firmeza. Receptividad y acción. Emoción y razón. Los arquetipos no son teoría abstracta. Viven dentro de ti. Cuando sientes una llamada irresistible, puede ser el héroe activándose. Cuando buscas verdad por encima de aprobación, puede ser el sabio emergiendo. Cuando te enamoras intensamente, puede que estés proyectando tu anima o animus. Reconocer estas fuerzas te devuelve poder. Porque lo que no reconoces te dirige. Y lo que reconoces, puedes integrarlo. Y en la siguiente parte vamos a ir todavía más profundo. Cómo trabajar conscientemente con estos arquetipos.
cómo evitar que te controlen desde el inconsciente, y cómo convertir este conocimiento en una vida real, encarnada, transformada. Aquí es donde todo deja de ser concepto y empieza a convertirse en destino elegido. Trabajar con arquetipos no es un juego intelectual. No es teoría bonita para sentirse profundo. Es una herramienta de liberación. Cuando descubres que te domina una personalidad rígida, algo se rompe, pero no para destruirte, sino para abrirte. De pronto entiendes que no eres así, que no estás condenado a reaccionar siempre igual. Eres mucho más amplio que esa máscara que has llevado durante años. Cuando reconoces la llamada del héroe dentro de ti, ya no vives en piloto automático. Puedes aceptarla o rechazarla, pero ahora sabes que es una elección. Y esa conciencia cambia todo. Cuando integras tu ánima o tu animus, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo incompleto dentro. Te vuelves más entero, menos dependiente, más libre. Y aquí es donde el viaje se vuelve incómodo. Porque hablar de arquetipos es hablar también de heridas. Todos cargamos con ellas. Algunas son evidentes, traumas claros, abusos, abandonos, pérdidas que dejaron cicatrices profundas. Otras son silenciosas. Se formaron lentamente, en familias que no validaban lo que sentías, en entornos donde aprendiste que mostrar tu verdad era peligroso, en momentos donde fuiste ignorado, comparado o rechazado. Esas heridas no desaparecen con el tiempo. Se convierten en lentes. Y a través de esas lentes miras el mundo. Jung lo dijo con una claridad brutal: lo que no hacemos consciente dirige nuestra vida, y a eso lo llamamos destino. No es destino. Es inconsciente. La hija que tuvo un padre emocionalmente ausente no tiene mala suerte en el amor. Busca, una y otra vez, hombres inaccesibles. El hijo que nunca fue suficiente no es simplemente ambicioso. Se convierte en adicto al trabajo, incapaz de descansar sin culpa. Eso no es casualidad. Es repetición. Y la repetición es la herida pidiendo ser vista. Aquí hay algo que casi nadie te dice: repetimos patrones porque la psique quiere sanar. Nos coloca en situaciones similares al trauma original con la esperanza de que esta vez respondamos diferente. Que esta vez no reaccionemos desde el niño herido, sino desde el adulto consciente. Es como si el alma susurrara: aquí tienes otra oportunidad. Pero si no somos conscientes, culpamos a las circunstancias, a la suerte, a los demás, y perdemos otra oportunidad. La herida primaria casi siempre nace en la infancia, en esa etapa donde somos completamente vulnerables. Una mirada de desaprobación puede sembrar vergüenza para toda la vida. Un abandono puede crear un apego inseguro que contamina cada relación futura. Una familia que solo valora el rendimiento puede programar la sensación permanente de no ser suficiente. Y lo más peligroso es esto: la herida no solo duele. Interpreta la realidad. Si tu herida es de rechazo, verás rechazo incluso donde no lo hay. Una demora en responder un mensaje se convierte en prueba de abandono. Un silencio se transforma en desprecio. Si tu herida es de insuficiencia, ningún logro te calma. Ningún elogio te convence. La herida filtra todo. Sanar no es rápido. No es cómodo. No es lineal. Requiere algo que nuestra cultura evita a toda costa: sentir. No huir. No distraerse. No seguir adelante sin mirar atrás. Sanar implica atravesar la herida. Llorar lo que no lloraste. Sentir la ira que reprimiste. Reconocer cuánto dolió. Las heridas no desaparecen ignorándolas. Se transforman cuando las atravesamos. Y aquí entra algo fundamental: las heridas no viven solo en la mente. Viven en el cuerpo. En los hombros encorvados de la vergüenza. En la mandíbula apretada de la ira contenida. En la respiración superficial del miedo crónico. Por eso muchos procesos puramente intelectuales no bastan.
El cuerpo necesita participar en la sanación. Necesita liberar lo que quedó atrapado. Jung también comprendió que los sueños son un puente hacia estas heridas. En los sueños, la psique habla en símbolos. Una casa de la infancia en ruinas puede ser una estructura emocional dañada. Una figura que te persigue puede ser una herida que no has querido enfrentar. Aprender a escuchar los sueños es aprender a dialogar con el inconsciente. Pero atención, sanar no significa olvidar. No significa que la herida desaparezca por completo. Significa que pierde el control. Puedes recordar sin revivir. Puedes enfrentar un detonante sin colapsar. La narrativa cambia. Ya no eres víctima indefensa. Eres alguien que atravesó el dolor y desarrolló recursos internos. Y aquí ocurre algo extraordinario. Aquello que casi te destruyó puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría. La persona que sanó una herida profunda desarrolla una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno. Puede acompañar, sostener, comprender desde un lugar real. La herida sanada se convierte en medicina. Pero el proceso no es una línea recta. Es una espiral. Crees haber sanado algo, y reaparece. Pero no es el mismo punto. Estás en otro nivel de conciencia. Tienes más herramientas, más estabilidad, más integración. La espiral continúa expandiéndose. Y ahora viene algo crucial. No puedes sanar completamente una herida relacional en soledad. Las heridas que nacieron en el vínculo necesitan sanar en otro vínculo. No necesariamente con quien te dañó, sino en una relación segura donde puedas ser vulnerable sin miedo. Un terapeuta, un amigo profundo, una comunidad auténtica. La sanación ocurre en presencia, en encuentros humanos donde eres visto y aceptado incluso con tus grietas. Y es ahí donde comienzas a verte y aceptarte a ti mismo. En el corazón de la psicología de Jung está el concepto del sí mismo. No el ego, que es solo la parte consciente, la máscara que cree serlo todo. El sí mismo es la totalidad. Lo consciente y lo inconsciente. La luz y la sombra integradas. El ego cree que es el centro del universo. Se identifica con roles, pensamientos, emociones, y dice, esto soy yo. Pero el ego es apenas una pequeña isla flotando en un océano inmenso. Jung comparó la relación entre el ego y el sí mismo como la luna y la tierra. El ego orbita alrededor del sí mismo, no al revés. Y cuando vivimos como si el ego fuera el centro, sufrimos. Porque el ego es frágil. Se siente amenazado constantemente. El sí mismo, en cambio, es vasto, estable, profundo. Encontrarte a ti mismo no es un logro académico. No es acumular información. Es un reconocimiento. Es ese instante de claridad donde sabes, sin explicación lógica, quién eres en esencia. No los roles. No la historia. No la máscara. Ese núcleo silencioso que siempre estuvo ahí. Y ese encuentro rara vez ocurre en el ruido. Sucede en la quietud. En la contemplación. En la soledad consciente. A veces después de una crisis que destruye todas las identificaciones del ego. Cuando todo lo que creía ser se derrumba, y algo más auténtico comienza a emerger. Y la pregunta no es si ese momento llegará. La pregunta es si, cuando llegue, estarás dispuesto a dejar morir lo que ya no eres para convertirte en quien realmente eres. Porque ahí comienza, de verdad, el viaje del alma. Y en alma en crecimiento, ese viaje apenas empieza. Puede ser en sueños vívidos donde aparecen símbolos del ser, mandalas, figuras de plenitud, imágenes que reflejan centro y equilibrio. Jung observó que el sí mismo se manifiesta a menudo a través de símbolos circulares o de cuarteto. El mandala, la rosa de los vientos, el círculo dividido en 4 partes. Estos símbolos emergen espontáneamente en los sueños, en el arte, en la vida de quienes transitan el proceso de individuación.
Representan la totalidad, la integración, el centro que unifica todos los opuestos. Dibujar mandalas, trabajar con símbolos circulares, es dialogar con el sí mismo, facilitar el centramiento, sentir la fuerza que nos guía desde adentro. El ego le teme al ser. Porque encontrarse con el ser exige que el ego abandone su trono, que reconozca que no es el centro de todo. Es una humillación simbólica, una muerte necesaria. El ego ansía el control, quiere dirigir la vida, pero el ser nos recuerda que hay algo más grande, una sabiduría profunda que actúa cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Y eso requiere entrega. Requiere confianza. La voz del ser no grita. Es sutil, silenciosa, firme. No se parece al parloteo neurótico del ego, siempre preocupado, comparando, calculando, justificando. La voz del ser surge de un lugar profundo, un saber que no necesita pruebas, que no depende de la lógica ni de la aprobación externa. Es la intuición que nos guía, el sentido de lo correcto que brota sin esfuerzo. Muchas tradiciones hablan de este encuentro con el ser, aunque lo llamen de distintas maneras. Atman en el hinduismo, naturaleza búdica en el budismo, corazón en el sufismo. Es descubrir que hay algo dentro de nosotros vasto, eterno, conectado con toda la vida. No somos solo un yo pequeño y separado, somos parte de algo infinitamente mayor. Este reconocimiento es a la vez humilde y fortalecedor. Vivir desde el ser cambia todo. Las decisiones ya no buscan aprobación ni seguridad, sino verdad. Las relaciones ya no son intentos de llenar vacíos, sino encuentros genuinos entre personas íntegras. El trabajo deja de ser solo éxito externo para convertirse en expresión del propósito único de cada uno. Pero vivir desde el ser es un desafío en una cultura que celebra al ego, medir el valor por logros, estatus, reconocimiento. Al ser no le interesa ser especial, le interesa la plenitud, expresar lo que vino a expresar en esta vida. Esto puede implicar caminos que otros no comprenden, decisiones que parecen extrañas, formas de vida que desafían expectativas. El proceso de individuación es en gran parte solitario. Nadie puede decirnos quiénes somos en esencia. Podemos tener guías, maestros, terapeutas, pero el viaje es nuestro. Jung insistía, no hay otro camino hacia la conciencia que el autoconocimiento. Debemos adentrarnos en nuestro interior, explorar la psique, hallar nuestro centro. Y cuando lo encontramos, surge una paz que no depende de lo externo. La vida sigue arremetiendo con tormentas, pero hay un punto de calma dentro de nosotros, un centro estable que observa todo sin perderse. Jung también desarrolló la noción de sincronicidad, coincidencias con significado profundo, sin conexión causal evidente. Soñar con alguien que no vemos desde hace años y recibir su llamada al día siguiente. Encontrar justo el libro que responde a la pregunta que nos quema. No son coincidencias, sino evidencia de que mente y mundo están conectados a niveles más profundos. Cuando nos alineamos con nuestra verdad, las sincronicidades se multiplican. Personas, oportunidades, señales inesperadas aparecen justo en el momento necesario. La vida se convierte en un tapiz de significado. Reconocerlas implica responsabilidad, no basta con percibirlas, debemos responder, cruzar esas puertas que se abren ante nosotros. Las sincronicidades más poderosas suelen manifestarse como símbolos cargados de significado personal. Jung hablaba de amplificación, cuando un símbolo personal resuena con un arquetipo universal. Una figura materna compleja puede manifestarse en sueños o encuentros como la Virgen María, la diosa Kali, o cualquier otro arquetipo que hable al alma. No es casualidad, es la psique comunicándose con nosotros a través del lenguaje simbólico. Pero esta danza con lo simbólico y lo sincrónico no es fácil. Requiere dejar morir al viejo yo. La muerte no es física, es psicológica, dejar ir máscaras, identidades que ya no sirven, patrones que nos definieron durante años. Este duelo es necesario. Es invierno antes de la primavera. Oscuridad antes del amanecer. Durante este proceso, los sueños se intensifican. Destrucción,
finales, muerte simbólica. El ego es destronado, viejas estructuras se desploman. Es aterrador, pero es señal de transformación. Contar con apoyo profesional puede hacer la diferencia. Un terapeuta que comprenda que esta muerte no se puede apresurar, que respete el ritmo orgánico del cambio. El estado liminal, el espacio entre el viejo y el nuevo yo, es incómodo. Ya no pertenecemos al pasado, pero el futuro aún no ha llegado. Este vacío es fértil. Si aprendemos a permanecer en él, sin huir, algo genuinamente nuevo puede emerger. Como la semilla que se descompone en tierra fértil para luego germinar, debemos permitirnos convertirnos primero en abono para crecer verdaderamente. El proceso no se puede acelerar. No existen atajos reales. La transformación profunda exige tiempo, paciencia y valentía. Las estaciones de nuestra psique, como las de la naturaleza, siguen su propio ritmo. Resistirse a la muerte de lo viejo es resistirse a la vida misma. Aceptarla es abrirnos a la posibilidad de renacer, más auténticos, más plenos, más conectados con nuestro ser. Amigos que puedan presenciar nuestra transformación sin intentar devolvérnosla a quienes éramos. Prácticas espirituales o contemplativas que nos sostengan en medio de la turbulencia. Porque, aunque el camino sea individual, no significa que debamos recorrerlo completamente solos. Y entonces, poco a poco, algo comienza a emerger. No de repente, no con dramatismo, sino con suavidad. Destellos de claridad. Momentos en los que el nuevo yo se deja entrever. Una ligereza que antes no existía. Decisiones que nacen desde un lugar profundo, auténtico. La persona que surge de este proceso de muerte y renacimiento no es la misma que era antes. Pero tampoco es completamente distinta. Es como si capas de falsedad se hubieran desvanecido, revelando algo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Un regreso a lo esencial, a la verdad fundamental de quienes realmente somos. Si has llegado hasta aquí, eso dice mucho de ti. Demuestra que no buscas entretenimiento superficial. Que no quieres solo pasar el rato. Estás comprometido con tu proceso de autodescubrimiento, con tu transformación. Y eso merece reconocimiento, porque vivimos en una cultura de atención fragmentada, donde pocos profundizan. Pero necesito ser directo contigo. Todo lo que hemos compartido hasta ahora tiene valor, pero si solo escuchas, si solo absorbes información pasivamente, no habrá verdadera transformación. El conocimiento sin acción es mero entretenimiento intelectual. La comprensión sin práctica es solo una teoría hermosa. En algún momento, necesitamos dar el salto del saber al hacer. Por eso creamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es más contenido para consumir. Son pasos prácticos, ejercicios concretos, herramientas que puedes aplicar de inmediato. Es el puente entre comprender tu proceso y participar activamente en tu transformación. El enlace está en el primer comentario fijado de este vídeo. Si te identificas con lo que has escuchado, si reconoces tu experiencia en estas palabras, no dejes pasar este momento. No seas solo alguien que consume contenido sin cambiar. Sé alguien que aprovecha las herramientas, que trabaja con ellas. Tu vida, tu sanación, tu transformación, merecen esta inversión. Ahora continuemos, porque aún queda mucho por explorar sobre integración y propósito. Una de las ideas más profundas de Jung es que la psique humana se construye sobre pares de opuestos, consciente e inconsciente, persona y sombra, pensamiento y sentimiento, masculino y femenino, vida y muerte. La tendencia natural del ego es elegir un lado y rechazar el otro. Queremos ser solo buenos, solo racionales, solo fuertes. Pero la plenitud, la verdadera individuación, exige integrar los opuestos. Convertirnos en paradojas vivientes capaces de sostener contradicciones sin colapsar. Nuestra cultura occidental se horroriza ante la paradoja. Quiere todo definido, esto o aquello. Pero la vida es ambas cosas a la vez.
Somos frágiles y fuertes, oscuros y luminosos, sabios e insensatos. Jung observó que tradiciones orientales, como el taoísmo y su yin-yang, comprendían esto profundamente. La luz contiene la oscuridad. La oscuridad contiene la luz. No son enemigas, son complementos que deben integrarse. La integración empieza reconociendo lo que rechazamos de nosotros mismos. Si nos vemos perpetuamente alegres, reprimimos la tristeza. Si nos vemos solo racionales, negamos emociones y espontaneidad. Cada parte negada no desaparece, se vuelve inconsciente y termina saboteando todo lo que intentamos construir. Jung llamó a esta unión de opuestos conjunctio, término alquímico. Los alquimistas no solo buscaban transformar plomo en oro, describían simbólicamente la transformación interna. La unión del rey y la reina, del sol y la luna, del azufre y el mercurio. Todo representaba la integración de la psique para crear el oro de la plenitud. Uno de los pares más importantes es lo masculino y lo femenino internos. No estereotipos, sino principios arquetípicos. Lo masculino interno, acción, estructura, concentración, separación. Lo femenino interno, receptividad, fluidez, nutrición, conexión, plenitud. Todos necesitamos ambos, sin importar nuestro sexo. Un hombre que desarrolla solo lo masculino se vuelve rígido y distante. Una mujer que desarrolla solo lo femenino puede perder capacidad de acción. La cultura refuerza estos desequilibrios. El proceso de individuación exige recuperar lo reprimido, hombres integrando su feminidad interna, mujeres su masculinidad. Otro par clave, pensamiento y sentimiento. Nuestra sociedad valora el pensamiento, la racionalidad. El sentimiento se considera inferior, algo a controlar. Pero ambos son esenciales. El pensamiento analiza, comprende. El sentimiento nos conecta, nos hace valorar. Una vida solo de pensamiento es fría, una solo de sentimiento, caótica. Lo mismo ocurre con sensación e intuición. Sensación, conexión con lo concreto, presente, tangible. Intuición, conexión con posibilidades, patrones invisibles, lo que aún no es. Integrar opuestos no significa perfección. Significa reconocer lo menos desarrollado y dar espacio. Cada función menospreciada que aceptamos se convierte en fuente de poder. Jung consideraba el mandala la representación perfecta de esta integración. Circular, abarca todo. 4 cuadrantes, los elementos, direcciones y funciones psicológicas. En el centro, el punto donde todos los opuestos se unifican, el sí mismo. Dibujar mandalas y meditar sobre ellos es trabajar simbólicamente con esta integración. La vida es paradójica. Queremos certeza, pero todo es incierto. Queremos permanencia, pero todo es transitorio. Queremos alegría, pero el dolor es inevitable. Queremos control, pero mucho escapa. Jung dijo, la vida no es un problema que resolver, es un misterio que vivir. Vivir el misterio requiere sostener la tensión entre opuestos sin forzar resolución prematura. Integrar los opuestos libera energía antes dedicada a la represión. Surge paz interior. Y al integrar lo interno, dejamos de rechazar lo externo. Crece la compasión. Aumenta la conexión genuina con los demás. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Muchos lo buscan afuera, como si fuera un objeto perdido. Jung decía que el propósito emerge de dentro, como resultado del proceso de individuación. Cuando llegamos a ser quienes somos, el propósito se revela. Buscarlo antes de trabajar en nuestro interior es como sembrar sin preparar la tierra. Las ideas sobre lo que deberíamos hacer provienen del ego, de expectativas externas. El verdadero propósito surge del impulso profundo, de aquello que no puede permanecer sin expresarse, nuestra vocación. Vocación viene de vocare, llamar. El propósito es aquello a lo que somos llamados. Y quien llama es el ser, la totalidad de nuestro ser, esa sabiduría interna que sabe por qué estamos aquí.
con nuestros dones y desafíos únicos. Para escuchar este llamado, primero debemos acallar el ruido del ego, las expectativas externas, los miedos. Debemos crear un espacio interior donde la vocación pueda hablar. Jung observó que muchas personas solo comienzan a vivir su verdadero propósito en la segunda mitad de la vida. La primera mitad suele dedicarse a tareas externas, construir carrera, formar familia, obtener reconocimiento. Todo tiene su lugar. Pero llega un momento en que estos logros dejan de satisfacer. Surge la crisis. ¿Es esto todo? Construí esto, pero ¿dónde estoy yo? Esa crisis no es un error. Es la llamada más importante. Es el ser diciendo, has cumplido con lo externo. Ahora vive tu verdad interior. Ahora tu propósito puede emerger, porque ya no necesitas impresionar, ya no tienes tanto que perder. El propósito no tiene que ser grandioso. Puede ser tranquilo, cotidiano. Criar hijos con conciencia y amor. Ser un remanso de paz. Dominar un oficio con excelencia. La magnitud externa no mide la autenticidad interna. Jung decía que cada persona tiene un mito personal, una historia única que solo esa alma puede vivir. El reto no es descubrirlo, sino vivirlo. A menudo solo se ve claramente hacia atrás, pero en el momento solo seguimos lo que nos tiene sentido, lo que nos emociona. Nuestro verdadero propósito a menudo nace de nuestras heridas. El terapeuta que sana porque conoce el dolor. El artista que transforma trauma en belleza. El activista que lucha por justicia porque la sufrió. Jung llamaba a esto el sanador herido. Nuestra vulnerabilidad se convierte en nuestra fuerza cuando la integramos. Vivir con propósito no es fácil. Implica caminos inseguros, menos aceptación social, incertidumbre. El verdadero propósito rara vez coincide con lo que la sociedad recompensa. Es una vocación interior que exige valentía. Confiar en algo más grande que la seguridad y la aprobación. Pero su recompensa es única, una vida vivida desde la autenticidad del ser. La sensación de estar en el camino correcto, de hacer aquello para lo que viniste, de expresar tu verdad única en el mundo, no es una felicidad constante. El verdadero propósito viene acompañado de desafíos, pero también de una profunda satisfacción, una sensación de armonía entre tu ser interior y tus acciones exteriores. Es integridad en el sentido más literal, ser íntegro, completo, uno contigo mismo. Y aquí está lo extraordinario, no se trata de un milagro externo ni de un cambio repentino en las circunstancias. Lo extraordinario es esta transformación interna, este despertar, este viaje para convertirnos en quienes realmente somos. Es descubrir que antes vivíamos solo una fracción de nuestro potencial y empezar a vivir con mayor plenitud. Es escapar de la prisión del condicionamiento y respirar el aire de la libertad interior. Es encontrar el propósito que siempre estuvo ahí, esperando ser vivido. Lo extraordinario comenzó en el momento en que decidiste prestar atención a este mensaje, cuando algo dentro de ti dijo sí al autoconocimiento y a la transformación. Cada paso consciente que damos en este camino es extraordinario. Cada vez que elegimos la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, el crecimiento sobre el estancamiento, lo extraordinario sucede, no en el futuro, sino ahora, no afuera, sino dentro de nosotros. Ese es el milagro más grande, convertirnos en quienes realmente somos. Hemos llegado al final de este viaje, pero en cierto modo estamos solo al principio. Todo lo que compartimos aquí no es un fin en sí mismo, es una invitación, un mapa, una linterna que ilumina un camino que solo tú puedes recorrer. Las palabras de Jung, los conceptos de sombra, sincronicidad e individuación, no son teoría fría. Son herramientas vivas, llaves que pueden abrir puertas que quizá llevaban tiempo cerradas. No fue casualidad que encontraras este vídeo. Ya hemos hablado de la sincronicidad, como la vida nos coloca justo donde debemos estar cuando estamos preparados. Algo dentro de ti buscaba, cuestionaba, anhelaba respuestas, y el universo, en su misteriosa sabiduría, te conectó con estas palabras y este momento de reflexión.
Pero reconocer la sincronicidad es solo el primer paso. Lo que hagas ahora con lo que ha despertado en ti es lo que realmente importa. A lo largo de este vídeo exploramos las profundidades de la psique humana, el llamado interior, la sombra que nos sigue hasta ser integrada, el despertar de la conciencia, las máscaras que usamos y el rostro verdadero que hay detrás, las heridas que necesitan sanar y la muerte de viejas versiones de nosotros mismos para que algo nuevo pueda surgir. Este camino no es lineal, ni termina nunca. La individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres, dura toda la vida. Cada vez que creemos entender algo sobre nosotros mismos, la vida nos muestra nuevas profundidades. Y eso está bien, así debe ser. Nuestra psique es tan vasta como el océano, y pasaremos toda la vida sumergiéndonos en sus profundidades. Lo importante no es alcanzar un destino final de iluminación, sino comprometernos con el camino, con la verdad, con la autenticidad. Es elegir la conciencia cada día, reconocer tanto la luz como la sombra, la fortaleza como la vulnerabilidad, y tener el valor de ser auténtico, incluso imperfecto, incluso contradictorio. Jung dedicó su vida a comprender los misterios del alma humana, y descubrió que dentro de cada persona reside un inmenso potencial de sanación, transformación e integridad. No necesitamos buscar fuera lo que ya existe en nuestro interior. Solo necesitamos despojarnos de las capas de condicionamiento, las máscaras sociales, las defensas que hemos construido, y permitir que nuestra verdadera esencia brille. Aunque conceptualmente esto parezca sencillo, es una de las tareas más difíciles que existen. Requiere valentía para mirar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, humildad para reconocer dónde nos estancamos, perseverancia para avanzar cuando el camino se complica, y fe en que al otro lado de toda incomodidad existe la libertad, la verdad, la plenitud. Cada persona que emprende este viaje y persevera descubrirá algo extraordinario, que la vida que buscaba siempre estuvo dentro de sí misma, que la paz que perseguía en logros externos solo se encuentra en la integración interior, y que el amor que anhelaba de los demás comienza con el verdadero amor propio. Este vídeo termina, pero tu viaje continúa. Quizá lo vuelvas a ver y escuches cosas distintas, porque tú habrás cambiado. Quizá lo compartas con alguien que está en su propio camino de despertar. Quizá guardes estas ideas en tu corazón y dejes que actúen silenciosamente. Cualquiera que sea el camino que tomen estas palabras en tu vida, confía en que llegaron por una razón. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual, a veces casi imperceptible. No notas cuando sucede, pero un día miras atrás y ves cuánto has cambiado. Un día reaccionas diferente ante las mismas situaciones. Un día notas que ciertos patrones ya no te dominan. Un día reconoces que vives con más autenticidad, más integridad, más conciencia. Ese día sabrás que lo extraordinario prometido se ha hecho realidad. Jung decía que la mayor tragedia no es morir, sino llegar al final de la vida sin haber vivido, sin haber sido uno mismo, sin haber expresado jamás tu verdad, sin haber emprendido jamás el viaje de descubrir quién eres realmente. Pero tú, que has dedicado este tiempo a escuchar y reflexionar, eliges de otra manera. Dices sí a vivir de verdad, sí al viaje del autoconocimiento, por difícil que sea. Y no importa en qué punto del camino estés, si estás comenzando, en medio de una crisis, perdido o confundido. Lo que importa es que estás presente y dispuesto. La semilla de la transformación ya está sembrada. Puede tardar en germinar, puede necesitar las condiciones adecuadas, pero está ahí. Y con cuidado, paciencia y valentía, crecerá. Tú crecerás. Y el mundo necesita personas como tú, que se conviertan en quienes realmente son, que vivan su verdad con autenticidad e integridad. Lo extraordinario que ocurrirá en tu vida no es algo externo que caerá del cielo. Es tu propia esencia convirtiéndose en una versión más auténtica de ti. Es tu vida alineándose con tu verdad. Es tu esencia expresándose plenamente. Ese es el verdadero milagro, el único que realmente importa. Respira hondo. Honra este momento. Y recuerda, el viaje más importante que puedes emprender es el de regreso a casa,
de regreso a ti mismo. Y en este instante, acabas de dar un paso más. Gracias por estar aquí.